No recuerdo con claridad qué canción sonaba en ese momento, ni si ya habían servido el postre. Lo que sí recuerdo con una nitidez dolorosa es el silencio que se apoderó del salón después de esas palabras. Un segundo antes, todos reían, brindaban, compartían anécdotas del nieto recién graduado. Y un segundo después, el tiempo se congeló, como si el mundo se hubiera suspendido a la espera de que alguien, cualquiera, dijera algo para remediar lo irremediable. Pero no, nadie dijo nada. Solo esa frase seguía resonando en mi mente. Me das asco. Así, con esas mismas palabras, gritadas con una furia que no merecía. Todo ocurrió tan rápido que por un instante pensé que lo había imaginado. Me pregunté si realmente lo había escuchado o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero las miradas de todos los presentes confirmaron que no estaba loca. Las cejas levantadas, las bocas entreabiertas, las copas a medio camino entre la mesa y los labios. Hasta la música se volvió incómodamente inapropiada, como si no correspondiera al momento. Mi nieto se quedó paralizado. Bajó la cabeza, avergonzado. Mi hijo. Ni siquiera me miró. Y ella, mi nuera, se quedó de pie frente a todos, como si acabara de ganarse una ovación. Recuerdo haber sentido un calor que subía desde el pecho hasta la garganta, y luego una especie de frío que me recorrió los brazos. No supe si llorar o levantarme de inmediato para marcharme, pero mis piernas temblaban, literalmente, y lo único que pude hacer fue mirar a mi nieto, buscando en sus ojos algo que me devolviera el equilibrio. Pero él no podía sostenerme la mirada, y entonces supe que ese momento no era solo una humillación pasajera, era una herida, una que no se cerraría fácil. Lo más doloroso no fue el insulto, fue la sensación de haber sido despojada de mi lugar en la vida de mi familia. Ahí, frente a todos, mi presencia se volvió algo ofensivo, algo que daba asco, algo que sobraba. Y lo peor, nadie hizo nada por contradecir esa versión. Nadie se levantó a defenderme. Nadie dijo, oye, respeta. Ni siquiera mi propio hijo. Me sentí invisible. Me sentí pequeña, como si todo el amor que había dado, todos los sacrificios que había hecho, no valieran nada. Ella no se conformó con gritarlo. Dio un paso al frente, me señaló con el dedo y repitió, «Vergüenza me das. Me arruinas todo con solo estar aquí». Su voz era filosa, cargada de odio, como si llevara años acumulando veneno que por fin podía escupir. Yo solo estaba sentada, con las manos en el regazo, sin haber dicho ni una palabra. ¿Qué había hecho yo para merecer eso? ¿Acaso amar a mi nieto? ¿Acaso querer estar presente en uno de los días más importantes de su vida? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Una parte de mí quiso contestar, gritar de vuelta, defenderme. Pero otra, más fuerte, me dijo que no valía la pena. No frente a mi nieto, no en su gran noche. Y sin embargo, fue imposible no derrumbarme por dentro. Me temblaban las manos. Sentía un nudo en la garganta tan fuerte que apenas podía respirar. Sabía que si abría la boca, no saldrían palabras, solo sollozos. Así que me tragué la tristeza. Me la tragué entera, como quien se traga un cuchillo. Hubo un momento, quizás de apenas unos segundos, en el que todo el salón me observó como si fuera la culpable, como si lo que había dicho mi nuera fuera verdad. ¿Por qué nadie intervenía? ¿Dónde estaban esas personas que alguna vez me estrecharon la mano, que me saludaron con una sonrisa cuando acompañaba a mi nieto al colegio? ¿Acaso ya me habían olvidado? ¿Acaso una frase dicha con fuerza bastaba para borrarme de la historia familiar? Y mi hijo, mi propio hijo. Él no solo no me defendió, ni siquiera me miró. Siguió comiendo como si no hubiera escuchado nada, como si el grito de su esposa fuera parte del guión. Eso fue lo más desgarrador, porque que una nuera te odie, duele, pero que tu hijo lo permita, eso te rompe el alma. Sentí que algo se moría dentro de mí, algo que no tenía nombre, pero que llevaba años alimentando.
la esperanza de ser querida. En medio de todo, el único que pareció notar mi dolor fue un camarero, un joven de rostro amable que se acercó, tímido, y me ofreció agua. Ni siquiera me habló, solo me tendió el vaso con cuidado, como si supiera que estaba al borde de romperme en mil pedazos. A veces, los gestos más pequeños se sienten como abrazos gigantes, y ese gesto me permitió respirar. Me permitió mantener la dignidad, al menos por unos minutos más, mientras todos intentaban retomar la conversación como si nada hubiera pasado. Yo me sentía como una herida abierta en medio de una fiesta. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Me voy? ¿Me quedo por él? ¿Soporto esto una vez más? Porque no era la primera vez que me hacían sentir así, pero sí fue la más brutal. Y justo ahí, en medio del bullicio fingido, en ese instante donde todos fingían que no me habían oído, supe que esa noche iba a cambiarlo todo. La verdad es que esa humillación, por dolorosa que fuera, no apareció de la nada. Fue como una gota más en un vaso que llevaba años llenándose, silenciosamente. Todo comenzó cuando conocí a mi nuera. Recuerdo que me esforcé por recibirla con cariño. Preparé una cena especial, limpié cada rincón de la casa como si la realeza viniera a visitarnos. Le hablé con dulzura, le ofrecí mi apoyo, le pregunté sobre su familia, su vida, sus sueños. Pero desde el primer momento, noté una especie de muro invisible entre nosotras, una barrera que no entendía, como si estuviera a la defensiva, o peor aún, como si ya me tuviera atravesada sin motivo. No quise hacer suposiciones apresuradas. Pensé, es tímida, necesita tiempo, pero ese tiempo nunca trajo cercanía. Al contrario, con los meses, su indiferencia se volvió más notoria. Cuando hablábamos, apenas respondía con monosílabos. Cuando yo llegaba, ella se iba a otra habitación. Y cuando estaba con mi hijo, siempre parecía mirar por encima del hombro, como si yo interrumpiera algo importante solo por existir. Aún así, seguí intentando acercarme. Le regalé cosas hechas por mí, la invité a paseos, incluso una vez la llevé al salón a mimarnos juntas. Pero nada. Siempre había un pretexto, una excusa, una sonrisa fingida que no llegaba a los ojos. Una vez, me animé a preguntarle directamente si le molestaba algo de mí. Se lo dije con cuidado, con respeto, incluso con cariño. Su respuesta fue seca. No tengo ningún problema. Todo bien. Pero lo dijo con una mirada tan helada que me quedé congelada. Esa fue la primera vez que sentí que algo no estaba bien, pero aún no sabía hasta dónde llegaría ese resentimiento. Con el tiempo, entendí que su problema no era algo que yo había hecho, sino que simplemente no quería compartir a mi hijo, como si yo fuera una competencia que debía desaparecer. Mi hijo, al principio, parecía no notarlo. Él seguía viniendo a visitarme. Hablábamos por teléfono, me compartía fotos, me contaba de sus proyectos. Yo sentía que, pese a la tensión con su esposa, él seguía viendo en mí a su madre, a su apoyo. Pero poco a poco, eso también comenzó a cambiar. Empezó a llamarme menos. Cuando lo llamaba yo, a veces no contestaba. O me decía que estaba ocupado, que hablaríamos otro día. Y ese otro día nunca llegaba. Me di cuenta de que algo se interponía entre nosotros, y por dentro comencé a temer que lo estaba perdiendo. Después vino el embarazo. Cuando supe que sería abuela, lloré de emoción. Soñaba con tejerle su primera cobijita, con leerle cuentos, con prepararle las comidas favoritas de su padre cuando era niño. Pero desde el principio, me dejaron fuera. No me dejaron acompañarla a ninguna consulta médica. No me invitaron al baby shower. Me enteraba de las cosas por terceras personas. Aún así, yo preparé un pequeño ajuar con mis manos. Lo llevé con esperanza. Pero mi nuera apenas me dio las gracias y lo dejó sobre una silla como si fuera un trasto más. Mi hijo no dijo nada. Solo me abrazó débilmente, como si también tuviera miedo de romper la paz artificial que ella imponía. Cuando nació mi nieto, me dijeron que podía verlo un rato en el hospital, pero que no tocara nada ni lo tomara en brazos. Obedecí.
Me conformé con acariciarle la manita, pero cuando les pregunté cuándo podía ir a visitarlos a casa, ella contestó que necesitaban espacio y adaptarse a la rutina. Pasaron semanas, luego meses, y cada vez que preguntaba, siempre había una excusa, que si el bebé estaba enfermo, que si estaban ocupados, que si mejor, luego. Mi nieto crecía, y yo lo veía solo por fotos en redes sociales. A pesar de todo, yo no quería rendirme. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada oportunidad, yo aparecía con un detalle, con una carta, con una sonrisa forzada. A veces lograba pasar algunos minutos con mi nieto, y él siempre me recibía con una alegría pura, genuina, que me hacía pensar que todo valía la pena. Me abrazaba fuerte, me decía, «Te quiero, abuelita». Pero después de cada visita, notaba cómo mi nuera lo alejaba más. A veces incluso le decía cosas delante de mí, como, «No estés pegado a ella, que ya es hora de dormir», o «No le cuentes todo, ¿sí?», como si yo fuera una amenaza. Lo más triste era ver cómo mi nieto, con el tiempo, también empezó a cuidarse al hablar conmigo, como si lo hubieran entrenado para no contarme cosas, como si le hubieran dicho que yo era alguien a quien había que mantener a distancia. Y sin embargo, en su mirada aún veía cariño. Me dolía tanto, porque sentía que nos estaban robando ese vínculo, sin que él siquiera lo notara. Y yo no podía hacer nada, ni reclamar, ni enojarme, porque entonces me tildaban de dramática, de entrometida. Y lo último que quería era que usaran eso como excusa para alejarme del todo. Hubo un punto en que me resigné. Dejé de insistir. Dejé de llamar. Pensé que quizás, con el tiempo, las cosas cambiarían. Pero el silencio solo se hizo más profundo. A veces pasaban meses sin saber de ellos. Y sin embargo, yo seguía recordando cumpleaños, guardando regalos, preparando con ilusión la idea de ver a mi nieto. Nunca dejé de amar. Nunca dejé de esperar. Porque así somos las madres y las abuelas. Aunque nos cierren la puerta 1000 veces, siempre dejamos la luz encendida, por si un día deciden volver. Por eso, cuando mi nieto me llamó personalmente para invitarme a su cena de graduación, no pude contener las lágrimas. Sentí que tal vez algo estaba cambiando, que él, a pesar de todo, aún me quería en su vida. Me dijo que era importante para él que yo estuviera, y ese día volví a creer, volví a soñar. Pensé que, después de tanto dolor contenido, al fin iba a poder ver el fruto de todo el amor sembrado. Nunca imaginé que esa misma noche, frente a todos, esa esperanza sería aplastada con un grito que todavía resuena dentro de mí. Lo más desgarrador de toda esta historia no fue el grito de mi nuera, fue el silencio de mi hijo, ese silencio que no suena, pero pesa, ese que no corta como un cuchillo, pero asfixia lentamente, como si alguien te quitara el aire mientras sonríe. Porque mi hijo no necesitó gritarme para herirme. Le bastó con no decir nada, no defenderme, no mirarme, no levantar la voz por mí cuando más lo necesitaba. Y eso duele de una forma que ninguna palabra puede explicar. Yo fui quien lo crió, quien lo cuidó cuando tenía fiebre en la madrugada, quien vendió sus aretes para comprarle su primer uniforme, quien caminaba kilómetros para llevarlo a la escuela cuando no teníamos para el autobús. Fui su apoyo, su hombro, su refugio. Nunca me quejé. Nunca esperé nada a cambio, salvo su amor. Pero ahora parecía que ese amor tenía condiciones, condiciones que yo nunca firmé. Y la más dolorosa de todas era que su amor por mí terminaba donde empezaban las molestias de su esposa. Al principio eran cosas pequeñas, sutiles, como cuando hacían una comida familiar y se olvidaban de invitarme. Cuando yo llamaba y él respondía con prisa, como si esperara que yo terminara rápido porque tenía algo más importante que hacer. O cuando me hablaba en tono neutral, casi mecánico, sin emoción. Pero con el tiempo, esas pequeñas señales se volvieron constantes, luego normales.
Hasta que llegó el día en que ya no me llamaba él, y cuando yo lo hacía, a veces ni siquiera me devolvía la llamada. Una vez, en un arranque de nostalgia, le envié un mensaje de voz recordándole un momento especial de su infancia. Le conté cómo, cuando tenía 8 años, se enfermó y me pidió que no me moviera de su lado. Pasamos toda la noche en vela, yo cantándole bajito para calmarle la fiebre. Le dije en el audio que, aunque ya era adulto, siempre sería mi niño. Su respuesta fue seca. Gracias, mamá. Estoy ocupado. 4 palabras. Ninguna emoción. Me dolió tanto que borré el audio y no volví a enviarle otro por semanas. Intenté hablar con él, cara a cara. Le pregunté, con el corazón en la mano, si había hecho algo que lo hubiera lastimado, algo que explicara su distancia. Pero me evadió. Me dijo que estaba cansado, que eran ideas mías, que yo era muy sensible. Esa palabra me dolió más de lo que imaginé. ¿Sensible? ¿Eso era ahora? ¿Una madre que extraña a su hijo? ¿Una abuela que quiere estar cerca? ¿Es simplemente una persona sensible? No era sensibilidad. Era amor. Era miedo a perderlo. Y él no lo quiso ver. Poco a poco me fui haciendo a un lado. No quería ser una carga. No quería que él tuviera que elegir entre su esposa y su madre, aunque en el fondo sabía que esa elección ya la había hecho. Y no me había elegido a mí. Quizás nunca lo haría. Pero aún así, me conformaba con migajas. Con una llamada de 5 minutos. Con una visita breve cada 2 o 3 meses. Con un mamá, estoy bien. Porque cuando se quiere tanto a un hijo, uno aprende a agradecer hasta lo mínimo. Incluso si eso no basta para curar el vacío. Hubo días en los que me sentaba en la cocina mirando la pantalla del celular, esperando que sonara. A veces me inventaba pretextos para llamarlo, que si necesitaba ayuda con algo, que si tenía una pregunta sobre tecnología, que si quería contarle algo del barrio. Pero cada vez que escuchaba su tono de voz impaciente o el silencio largo antes de contestarme, sabía que no quería hablar conmigo. Y eso me partía el alma. Porque no hay peor sensación que sentir que tu hijo te responde por compromiso, no por cariño. Y luego, cuando por fin lo veía en persona, era aún peor. Todo era formal, frío, casi como si hablara con un conocido. No me abrazaba como antes. No me miraba a los ojos. Si yo contaba una anécdota, me interrumpía. Si hablaba de mi nieto, cambiaba de tema. Y cuando yo trataba de prolongar la visita, su esposa siempre tenía algo que hacer, un lugar a donde ir, una excusa para acortar el encuentro. Él la seguía sin protestar, como si lo que ella decidía, él lo ejecutara, sin chistar, sin pensar. Una parte de mí quiso creer que era temporal, que estaba bajo presión, que el matrimonio tenía sus tensiones, que quizás algún día me llamaría para decirme, «Mamá, perdón, te he tenido muy lejos». Pero ese día nunca llegó. Lo único que llegó fue el momento de aquella cena. Y su silencio. Su silencio como un martillo sobre mi dignidad, como un sello que confirmaba que, si tenía que escoger entre su esposa y su madre, él había elegido la comodidad de callar, aunque yo me estuviera desmoronando frente a él. Esa noche no necesitaba que gritara. Solo necesitaba que dijera algo, que se levantara, que me tomara la mano, que dijera, «Mamá, no te mereces esto». Pero no lo hizo. Me dejó sola frente a todos. Y entendí que el amor de una madre puede ser eterno, pero el de un hijo, a veces, puede perderse en el miedo, en la comodidad o en la cobardía. Y esa es una verdad que cuesta toda una vida aceptar. Desde que aquel pequeño llegó a este mundo, algo en mí volvió a nacer. Lo tomé en mis brazos por primera vez con las manos temblorosas, como quien sostiene un tesoro que no sabe si merece. Acaricié su carita rosada y le susurré que siempre estaría para él. No lo dije como una promesa grandilocuente, lo dije como una certeza de mi alma. Aquel bebé fue, sin saberlo, el faro que me devolvió la ilusión cuando todo lo demás parecía irse desgastando.
Sus ojitos se cerraban mientras le cantaba las mismas canciones que una vez le canté a su padre. Y ahí, en ese vaivén suave de la cuna, se tejió el hilo invisible que nos unió para siempre. Con los años, él empezó a buscarme con una naturalidad hermosa. Tocaba la puerta de mi cuarto con una sonrisa. Me decía Abu, mientras arrastraba sus juguetes o sus libros. En las tardes, cuando su mamá salía o su papá trabajaba, él me buscaba como quien busca un escondite seguro. Cocinábamos galletas juntos, le enseñé a batir con cuidado, a no tenerle miedo al horno, a disfrutar el aroma de la canela y el azúcar caliente. Y cuando se frustraba porque algo no salía, yo le enseñaba a respirar, a intentarlo otra vez. Su confianza en mí era pura, y a veces me daba miedo porque sabía que su mundo cambiaría y temía que un día lo alejaran de mi abrazo. Recuerdo con especial ternura aquellas tardes en que se acurrucaba en mi regazo, con un libro entre manos. Aunque apenas empezaba a leer, él escuchaba mis palabras como si cada una fuera magia. Le fascinaban los cuentos, pero más aún, las historias que yo inventaba. A veces pedía que el protagonista fuera él, otras veces quería que su peluche fuera el héroe. Reía con una dulzura que me llenaba el pecho de esperanza, como si aún existiera un rincón del mundo donde todo estaba bien. Él no sabía que su risa me salvaba. No lo sabía, pero era mi cura silenciosa. Cada año, para su cumpleaños, yo le preparaba algo especial. Nunca cosas caras, nunca regalos llamativos. Le tejí su primera bufanda, le hice un cuaderno de dibujos con sus caricaturas favoritas dibujadas a mano, y él los recibía con una gratitud que ya no veía en los adultos. Me abrazaba fuerte, me decía, Abu, eres la mejor. Y yo, aunque quisiera decirle que no lo era, que solo era una mujer que intentaba no desmoronarse, me callaba y sonreía, porque en sus ojos, yo aún era suficiente. Pero como todo en la vida, la dulzura también despertaba celos, y yo empecé a notarlo en la mirada de mi nuera. Una vez, mientras jugábamos en el jardín, ella lo llamó con voz seca. Él no quería ir, pero al final fue. Y mientras se alejaba, ella me miró, no con palabras, pero con algo más punzante. Esa expresión de te estás metiendo donde no te llaman. Desde ese momento, empecé a ver cómo organizaban actividades sin mí, cómo empezaban a olvidarse de invitarme. Y aún así, mi nieto buscaba la manera de verme. Me llamaba en secreto desde el teléfono de su papá. Me escribía dibujitos que dejaba en mi bolso cuando nadie miraba. Una vez, llegó con una tarjeta que decía, para la abuela que me enseñó a hacer pasteles. Su letra era torpe, pero yo lloré en silencio esa noche, porque incluso en medio del rechazo, él seguía viendo en mí algo valioso. Yo era su refugio, pero él era mi ancla. Y eso no se puede explicar fácilmente. Era un amor sin filtros, sin condiciones. A veces sentía que mi nuera quería romper ese lazo. Lo notaba en las interrupciones constantes cuando estábamos juntos, en cómo cambiaba de tema si él mencionaba algo que habíamos hecho, en los regalos exagerados que le daba después de que yo le entregaba los míos, como queriendo borrar mi huella. Pero yo no podía competir. Yo no quería competir. Yo solo quería estar para él, ser su abuela, sin adornos ni competencias. En momentos de silencio, mi nieto me preguntaba por qué ya no lo iba a ver tanto como antes. ¿Hice algo malo? Me dijo una vez. Y ahí me quebré por dentro. Le dije que no, que él no tenía la culpa de nada, que a veces los adultos toman decisiones equivocadas. No quise hablarle mal de nadie, no quise herirlo. Solo lo abracé con todo el amor que pude, porque si algo me preocupaba, no era perder mi lugar, sino que él creyera que había perdido mi amor. Esa conexión tan fuerte fue también lo que hizo más dolorosa la noche de su graduación, porque esa era su noche, su logro. Y yo, que solo quería estar ahí para aplaudirlo, me vi envuelta en un drama que nunca busqué.
Vi su carita cambiar cuando su madre me gritó delante de todos. Vi cómo bajó la mirada, cómo se encogió en su silla como si quisiera desaparecer, y eso me rompió más que cualquier insulto, porque él no merecía cargar con la vergüenza ajena de los adultos. Y aunque esa noche se llenó de dolor, yo aún conservo algo muy claro. El amor de mi nieto nunca ha sido en vano. Él ha sido mi alegría, mi fuerza, mi refugio, y nadie podrá arrebatarme lo que construimos, porque aunque lo intenten, aunque me borren de las fotos, de los eventos, de los planes, hay algo que no podrán borrar jamás: la memoria compartida. Y en la mente de un niño que amó de verdad, esas memorias son eternas. Tomé la decisión una tarde en la que, después de colgar el teléfono sin que nadie contestara, me senté en silencio frente a la ventana. Sentí que ya no tenía sentido seguir insistiendo. Había llamado solo para decirle a mi nieto que había hecho su postre favorito. Pero nadie respondió. Y en vez de sentirme enojada, sentí vergüenza. Vergüenza de parecer necesitada, de estar mendigando un espacio que antes era mío por derecho y que ahora parecía molestarles. Entonces me prometí algo. No volvería a llamar, no volvería a aparecer sin que me lo pidieran. Me alejé. Pero al hacerlo, no imaginé que el dolor sería aún más profundo. Los días empezaron a sentirse más largos. Antes, aunque fuera solo para saludar o escuchar su voz un par de minutos, podía sentirme parte de algo, parte de ellos. Ahora, en mi intento por no estorbar, descubrí lo que realmente significa la soledad. No esa soledad de estar sola en casa, sino la soledad emocional, la de saber que no estás en el corazón de las personas que amas. Intenté convencerme de que era lo mejor, que si mi presencia solo causaba incomodidad, lo más digno era hacerme a un lado. Pero esa dignidad dolía. Una vez, me atreví a enviarle una carta escrita a mano a mi nieto. Le puse una estampilla con cuidado y escribí su nombre con letra temblorosa pero llena de amor. No era una carta para reclamar nada. Solo le contaba que extrañaba nuestras tardes de juegos, de cuentos, de risas. Le contaba que la casa estaba vacía sin sus pasos. No recibí respuesta, ni una llamada, ni una nota, nada. Semanas después, supe que mi nuera había encontrado la carta y la había roto delante de él, diciendo que era otra manipulación emocional de la vieja. Me dolió tanto, porque no había una pizca de maldad en lo que yo hacía. No pedía dinero, ni favores, ni exigía nada. Solo quería estar cerca de mi familia, de ese niño que vi crecer y al que amé desde el primer instante. Me costó entender por qué algo tan natural como el amor de una abuela se veía como una amenaza. Tal vez mi nuera sentía que le quitaba protagonismo, o tal vez simplemente me odiaba sin razón. Pero dolía. Dolía en los huesos, en el alma. Mi hijo, por su parte, se convirtió en un muro. Cuando al fin lo vi, le pregunté con suavidad: ¿hice algo malo? ¿Te ofendí en algo? Su respuesta fue encoger los hombros y decirme que solo debía darles espacio. ¿Espacio? Les di años de mi vida. Les abrí mi casa cuando empezaban. Los ayudé a criar. Nunca me negué cuando me necesitaron. ¿Y ahora lo único que merecía era un rincón lejos de ellos? Ese espacio era una forma elegante de decirme que me fuera. Quise entenderlo. En serio, quise. Leí artículos, vi videos, hablé con otras personas mayores. Algunos decían que es parte de la vida, que los hijos hacen su camino, que los abuelos deben retirarse en silencio. Pero no se trataba de eso. No era que mi hijo hiciera su vida, era que me estaba borrando de ella. Y lo hacía con una indiferencia que me partía el alma. No era falta de tiempo, era falta de voluntad, falta de amor. Una tarde, mi vecina me preguntó por qué ya no me veían salir con mi nieto. Me agarró por sorpresa. Le sonreí y dije que él estaba muy ocupado con la escuela. Mentí. Mentí para no derrumbarme frente a ella, pero esa noche lloré. Lloré porque me di cuenta de que ya no tenía historias que contar.
Ya no podía hablar de anécdotas nuevas, de travesuras, de dibujos que me regalaba. Todo se había detenido. Yo estaba detenida, en pausa, y nadie parecía darse cuenta. Volví a intentar una última vez. Cociné su platillo favorito. Preparé todo como en los viejos tiempos y llamé para invitarlo. Contestó mi nieto. Me emocioné, pero antes de que pudiera decirle que lo esperaba con una sopita caliente, escuché la voz de su madre arrebatándole el teléfono. Te dije que no queremos que lo confundas más. Déjanos en paz. Me colgó. Me quedé con el teléfono en la mano y el corazón hecho trizas. No volví a intentar después de eso. Y es que alejarme no me devolvió la paz. Me arrancó lo último que me quedaba, la esperanza. Porque aunque antes el rechazo dolía, al menos me daba la excusa de seguir intentando. Ahora, en mi silencio, solo había vacío, el tipo de vacío que nadie nota, excepto quien lo lleva dentro. Y lo peor es que nadie vino a buscarme. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie tocó mi puerta. El mundo siguió girando, solo que ya no giraba conmigo. Yo creía que alejándome, tal vez me extrañarían. Tal vez se darían cuenta de que hacía falta. Pero no. A veces el amor no es correspondido. A veces la familia por la que diste todo te da la espalda sin una sola palabra. Y ahí estaba yo, con mi vestido viejo de flores, sentada sola en la sala, esperando un timbre que no sonó, ni una llamada, ni un mensaje. El intento de alejarme para no estorbar terminó siendo el golpe más duro que he recibido, la confirmación de que nunca me quisieron cerca. Recuerdo el sonido de su voz como si hubiese sido ayer, una mezcla de entusiasmo y orgullo, como cuando era niño y corría a enseñarme sus dibujos o sus calificaciones. Abuela, me gradúo y quiero que estés allí, conmigo. Esas palabras me llegaron al alma, no solo porque representaban un logro importante para él, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que todavía tenía un lugar en su vida. En medio de tanto rechazo, de tantas veces que me hicieron sentir invisible, esa llamada fue como una ráfaga de aire limpio entrando por la ventana de un cuarto oscuro. Colgué el teléfono con las manos temblando y me quedé mirando el celular por unos segundos, como si quisiera conservar su voz allí para siempre. Me invadió una mezcla de alegría y nervios. ¿Sería una buena idea ir? ¿Y si su madre se molestaba? ¿Y si era una trampa? Pero luego recordé la sinceridad en sus palabras, la emoción con la que me pidió que no faltara, y supe que debía estar. No por ella, ni por mi hijo, sino por él, por ese niño que me abrazaba con los ojos cerrados, como si en mis brazos encontrara paz. Pasé días enteros pensando qué ponerme. Abrí cajones que no tocaba desde hacía años. Saqué aquel vestido color vino que me había comprado para la boda de mi sobrina, pero que nunca usé porque nadie me acompañó. Me lo probé frente al espejo, y aunque el paso del tiempo era evidente, también lo era algo más. Una luz en mis ojos que hacía mucho no veía. Me peiné con esmero, me puse mis aretes favoritos, los que me regaló mi esposo cuando nació nuestro hijo, y, por primera vez en años, me sentí mujer. Me sentí viva. Salí temprano ese día, con el corazón acelerado y un regalito envuelto con mis propias manos. No era nada costoso, solo una pequeña pluma estilográfica grabada con su nombre y el año de su graduación. Para que firmes tu destino con orgullo, decía la nota que le escribí. La guardé en mi bolso y subí al taxi con una mezcla de ilusión y ansiedad. El trayecto me pareció eterno, como si cada semáforo rojo quisiera poner a prueba mi decisión de ir. Pero yo iba decidida. Con cada latido, me repetía, este es su momento y él me quiere allí. Llegué antes que todos. El salón estaba decorado con luces suaves, manteles blancos y un escenario donde pronto entregarían los diplomas. Me asignaron una mesa cerca del centro, donde, según el nieto, podría ver todo con claridad. Mientras observaba las flores, los detalles, los nombres impresos en cada lugar,
Mi corazón se hinchaba de orgullo. Mi nieto lo había logrado y yo estaría allí para verlo brillar. No importaba que su madre me odiara. No importaba el silencio de mi hijo. Él, mi nieto, me había elegido. Poco a poco comenzó a llegar la gente. Los compañeros del colegio, las familias con sus mejores trajes, los profesores. Y en medio de todo ese bullicio, lo vi entrar. Alto, elegante, con el rostro iluminado. Se acercó a mí y me abrazó fuerte. Gracias por venir, abuela. Te ves hermosa. Me contuve para no llorar, porque esas palabras, tan sencillas, fueron el bálsamo que necesitaba, como si todas las heridas anteriores se cerraran, aunque fuera por un rato. Él me veía, él me reconocía. Después llegó su madre, mi nuera, vestida como siempre, impecable, segura, y con ese gesto en la cara que parecía permanentemente incómodo por mi presencia. Fingió no verme. Pasó junto a mí y ni siquiera me dirigió un saludo. Pero esta vez no me quebré. No iba a permitir que su desprecio opacara lo que para mí era una noche especial. Decidí enfocarme en él, en mi nieto y en lo que significaba estar ahí. Yo no buscaba protagonismo, solo quería compartir su alegría. Durante la cena, traté de mantenerme en silencio, sonriendo cuando era apropiado, respondiendo con cortesía a quienes me dirigían la palabra. Incluso logré conversar unos minutos con uno de sus profesores, que me dijo que mi nieto era brillante, que tenía un gran futuro. Sentí que me derretía por dentro, todo por lo que había luchado, por lo que lo ayudé cuando era pequeño. Estaba dando frutos, y yo estaba viva para verlo. Fue entonces cuando creí, ingenuamente, que la noche terminaría bien. Hubo un momento en que el presentador pidió a los estudiantes que se pusieran de pie y buscaran en el salón a alguien que hubiera sido clave en su camino para entregarle una rosa y un abrazo simbólico. Mi nieto se levantó, tomó una flor y caminó hacia mí, frente a todos. Me abrazó fuerte. Me dijo, «Gracias por tanto», y el salón aplaudió. Fue ese segundo el que hizo que todo valiera la pena, que cada lágrima del pasado tuviera sentido. Pero también fue ese instante el que desató la tormenta. Porque mientras todos aplaudían, mi nuera se levantó de su silla como impulsada por la rabia. Caminó hacia mí con pasos firmes, la mirada encendida. Y frente a todos, con un tono agudo y lleno de veneno, escupió las palabras que marcarían esa noche para siempre. «Me das asco, me das vergüenza, no entiendo qué haces aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las risas se apagaron, las miradas cayeron sobre mí. Y yo, sentada, con la flor aún en la mano, sentí que mi alma se rompía por completo. Cuando bajó del taxi, con su vestido azul cielo planchado con esmero, un bolso que hacía juego y un leve perfume que solo usaba en ocasiones especiales, sintió por un instante que todo estaría bien. Había practicado su sonrisa frente al espejo, se había dicho a sí misma que ese sería un buen día. Caminó hasta la entrada del salón con pasos lentos pero firmes, como si cada uno llevara no solo su cuerpo, sino también la esperanza de reencontrarse con su familia. Pero bastó abrir la puerta para que la primera mirada helada la recibiera como una ráfaga de viento que corta la piel. Los primeros en verla fueron algunos de los amigos de su hijo y su nuera, gente a la que apenas conocía, pero que claramente sabía quién era. Notó cómo cuchicheaban entre ellos, cómo uno de ellos hizo un gesto como diciendo, «Ella es», y cómo los demás respondieron con muecas de desagrado o compasión. En ese momento, entendió que no solo no era bienvenida, sino que tal vez había historias sobre ella que ni siquiera conocía, cuentos distorsionados que la habían convertido en una figura incómoda o ridícula. Y sin embargo, siguió caminando. Al buscar con la mirada a su hijo, lo encontró junto a su esposa, hablando con otros padres. Él la vio, la miró de reojo, y en lugar de sonreír o caminar hacia ella, simplemente desvió la vista. Fue como una puñalada silenciosa.
Aquel hijo al que había criado sola por varios años, al que había apoyado hasta en sus fracasos más vergonzosos, ahora fingía que no la veía. Y su nuera, con una copa en la mano, la escaneó de arriba abajo con un gesto seco, como quien ve a alguien mal vestido entrar a un sitio exclusivo. La abuela respiró hondo. Le temblaban un poco las manos, pero aún así avanzó. Vio a su nieto entre un grupo de jóvenes. Él sí la notó. Y cuando la miró, sus ojos brillaron. Corrió a abrazarla. Ese instante, ese único instante, fue su salvación. Su pequeño, ya no tan pequeño, la abrazó con fuerza, le dijo que estaba hermosa y le pidió que se sentara cerca del escenario donde podría verlo cuando recibiera su diploma. Esa dulzura fue como un bálsamo entre tanta frialdad. Pero incluso ese gesto de ternura desató una tormenta de reacciones. Vio a la nuera rodar los ojos, apartar la mirada y luego decir algo al oído de su esposo. Él la escuchó y no dijo nada. Solo bajó la cabeza, como ya era costumbre. Algunos presentes la observaban como si aquel abrazo fuera una falta de respeto, como si ella no tuviera derecho a sentirse amada por su nieto, como si su existencia ya fuera una incomodidad. Le asignaron una mesa alejada, justo al lado de un grupo de desconocidos. Nadie le explicó por qué. Ni siquiera su hijo fue a asegurarse de que estuviera cómoda. Ella simplemente entendió que ese era su lugar, al fondo, lejos de la familia, lejos del escenario, lejos de todo. Mientras tanto, vio a la familia de su nuera sentarse al frente, reírse entre ellos, abrazarse, brindar. Ella tragó saliva y se obligó a no llorar. Se quedó sentada en silencio, sonriendo por fuera pero luchando por dentro. Observaba a todos con disimulo. Cada vez que su hijo se reía con su suegra, sentía una punzada. Cada vez que su nuera le hablaba al oído a alguien y luego volteaban a verla, el estómago se le encogía. Y aún así, no se movió, porque su nieto estaba ahí, y él la había invitado con amor. No podía fallarle. No iba a darle el gusto a su nuera de verla huir. El presentador comenzó a llamar a los graduados por su nombre. El ambiente se llenó de aplausos, de fotos, de gritos de alegría. Ella aplaudía también, por cada uno, como si de alguna forma quisiera contagiarse del ambiente. Pero mientras más felices se veían los demás, más sola se sentía. La felicidad ajena le recordaba la distancia con su propia familia, y cada vez que sonreía, lo hacía como quien se esfuerza por mantenerse de pie en un vendaval. De pronto, sintió una mano en su hombro. Era una de las amigas de su nuera. Le dijo con tono amable pero seco que pronto habría un momento muy especial y que esperaban que ella se mantuviera tranquila. No entendió el mensaje, pero algo en esa voz sonó más a advertencia que a cortesía. Y aunque intentó no darle importancia, su intuición le decía que algo se estaba gestando, que aquella noche, lejos de ser un homenaje familiar, sería una especie de juicio público. Y entonces, su nieto subió al escenario, vestido con toga, con una sonrisa que derretía el alma. Ella se enderezó, preparó su celular para grabarlo y se alistó para aplaudir con el corazón. A pesar de todo, seguía creyendo que ese instante valdría la pena, que esa noche, después de tanto dolor, ella se llevaría un recuerdo que compensara los silencios, los desprecios, los gestos fríos. Pero lo que vino después no fue un regalo, fue una herida que tardaría en cerrar. Me levanté despacio. Las manos me temblaban, pero el corazón estaba lleno de gratitud por estar ahí, por ver a mi nieto feliz, por poder acompañarlo en una noche tan especial. No pensaba decir mucho, solo unas palabras sencillas, algo como, gracias por dejarme estar presente, por permitirme ver lo lejos que has llegado. Eres mi orgullo. Pero no pude ni llegar a la tercera frase. Apenas abrí los labios y sentí el nudo en la garganta aflojarse, cuando la risa seca y burlona de mi nuera cruzó el aire como un látigo. ¿Tú? ¿Tú vas a hablar aquí?
dijo con una voz que no disimuló ni la rabia ni el desprecio. Todos voltearon hacia ella, pero nadie intervino. Nadie. Se paró desde su asiento con la copa en la mano, erguida, como si estuviera haciendo justicia. Su voz subió un tono más, y lo que dijo me taladró el pecho. Si ni siquiera eres parte de esta familia, me das asco. Fue como si me hubieran vaciado un balde de agua helada en el alma. En ese momento, todos los años en los que había aguantado en silencio, todos los desprecios, las ausencias, las llamadas ignoradas, las veces que me dejaron afuera de todo explotó dentro de mí como un trueno sordo. Quise responder, pero mis labios no se movieron. Solo la miré. Y mi hijo tenía la vista clavada en su plato. No dijo una sola palabra. Nadie se levantó, nadie pidió respeto. Algunos miraron hacia otro lado, fingiendo que no escucharon. Otros solo observaron con incomodidad, como si la escena fuera parte del espectáculo de la noche. Yo me sentí desnuda en medio de la multitud, desprotegida, como una anciana intrusa que se había colado a una fiesta donde nadie la quería ver. Pero mi nieto, él sí me miró, con los ojos abiertos de par en par, con la boca entreabierta, y una tristeza tan profunda que me rompió más que las palabras de su madre. En ese segundo, me di cuenta de que no había lugar para mí ahí, que, aunque mi nieto me amara con el alma, su madre se había encargado de aislarme, de ponerme en un rincón donde mi existencia fuera una amenaza, una vergüenza. Sentí la mano temblorosa bajando la copa, los ojos ardiendo por las lágrimas que aún no salían. No sabía si quedarme, si correr, si disculparme por existir. Mi corazón latía tan fuerte que casi me dolía en el pecho. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué ese odio gratuito, público, sin piedad? ¿En qué momento pasé de ser la madre que crió sola a su hijo, que lo alimentó, lo vistió, lo llevó de la mano al médico, al colegio, a la vida, a ser una figura que da asco? ¿En qué momento se rompió todo? Quise mirar a mi hijo, encontrar una chispa de humanidad en su rostro, una palabra que me devolviera la dignidad. Pero él solo se llevó el vaso a los labios y tomó un sorbo de vino. Su silencio me gritaba más fuerte que los insultos de su esposa. Me gritaba que había elegido, que no estaba dispuesto a incomodar su paz por mí, que su lealtad no era para la mujer que lo crió, sino para la que dormía a su lado. Una parte de mí quería levantarse y gritar también, recordarles todo lo que hice, todo lo que sacrifiqué, todo lo que amé. Pero otra parte, más cansada, más vieja, más rota, solo quería desaparecer, huir antes de romper en llanto, salir de ese salón con la poca dignidad que me quedaba. Mi nieto se levantó. Lo vi dar un paso, como si fuera a defenderme, pero su madre lo frenó con una sola mirada. Y él bajó la cabeza, igual que su padre. Me quedé de pie unos segundos más, que parecieron siglos. Luego, con el alma destrozada y el corazón en silencio, volví a sentarme. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada. La cena continuó. ¿Y yo? Simplemente desaparecí entre la música y el murmullo, sabiendo que acababan de expulsarme de su mundo con palabras que jamás podría olvidar. Y aunque no lloré esa noche, mi llanto llegó después, en casa, en soledad, en la oscuridad, donde nadie me escuchaba, donde, por fin, pude preguntarme en voz alta, ¿en qué fallé? Después de que su nuera lanzó ese grito hiriente que quedó suspendido en el aire, esperando una reacción que jamás llegó, la abuela dirigió la mirada hacia su hijo, con una mezcla de desesperación y esperanza. Su corazón latía con fuerza, esperando que él rompiera el silencio, que la defendiera con una palabra, un gesto, cualquier muestra de apoyo. Pero lo que encontró fue un muro frío e impenetrable que la dejó más sola que nunca. Él mantenía la cabeza gacha, los ojos fijos en el plato frente a él, como si intentara hundirse en él, desaparecer bajo la superficie. No levantó la vista, no susurró un nombre,
No movió un solo músculo para detener esa humillación. Fue un abandono más brutal que cualquier insulto porque venía de quien siempre había sido su sostén, su sangre, el hijo al que había dado todo. El silencio de su hijo era un golpe sordo que se incrustaba en su pecho, más doloroso que las palabras duras de su nuera, porque él era su propio reflejo, su creación, la persona que más esperaba que la defendiera. La indiferencia de ese momento le dijo, sin decir nada, que su relación había cambiado para siempre, que la distancia no solo era física, sino emocional y definitiva. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los murmullos de la sala, las risas apagadas, las luces tenues, todo se volvió secundario frente a la imagen de ese hijo que había criado con esfuerzo y amor, sentado a su lado, pero ausente. Y la pregunta más dolorosa se instaló en su mente. ¿A quién había elegido él realmente? ¿A su esposa, con sus palabras crueles, o a la madre que siempre había estado ahí? En ese silencio, ella sintió cómo se le rompía el alma en mil pedazos. Había dado todo, desde sus sacrificios, sus lágrimas, su paciencia infinita, y ahora se encontraba sola, sin un aliado, sin una voz que le dijera que aún importaba. El rechazo era doble, el de la mujer que ahora dominaba su familia y el de su propio hijo, que prefería mirar al plato antes que defenderla. Intentó entender, buscó razones que justificaran esa actitud. Tal vez el miedo a un conflicto, a una discusión que rompería la armonía familiar, tal vez la resignación o el cansancio. Pero ninguna excusa podía sanar la herida abierta que el silencio de su hijo le había dejado. Era un abandono que dolía más porque no se veía, pero se sentía profundo y desgarrador. En sus pensamientos más íntimos, recordó los momentos en que lo había cuidado de niño, cuando él lloraba en la noche, y ella se levantaba a consolarlo sin importar su propio cansancio. Pensó en las veces que había puesto sus necesidades por encima de las suyas para darle una vida mejor. Y ahora, en la mesa de aquella cena, ese hijo era un desconocido que la ignoraba sin miramientos. A pesar de la traición silenciosa, en su corazón aún latía un amor incansable, un amor que no quería rendirse, que luchaba por encontrar una explicación, por encontrar un camino que los reuniera de nuevo. Pero esa noche, la tristeza fue más fuerte que la esperanza, y el peso del abandono parecía insuperable. Cuando la cena terminó y todos comenzaron a levantarse, ella sintió que se llevaba no solo las sobras de aquella noche, sino también el vacío que su hijo había dejado con su silencio. Se levantó despacio, con la dignidad herida pero intacta, y salió sin mirar atrás, sabiendo que la distancia entre ellos ya no era solo física, sino un abismo casi imposible de cruzar. Mientras daba los primeros pasos para salir de aquel salón que se había convertido en su cárcel, sintió que las lágrimas comenzaban a deslizarse silenciosas por sus mejillas. No había más fuerzas para contenerlas. La humillación, el abandono, el desprecio, todo se acumulaba en ese momento de soledad aparente. Sus pasos eran lentos, cargados de tristeza, y el eco de sus propios latidos parecía el único sonido que escuchaba. Pero entonces, un pequeño ruido detrás de ella hizo que se detuviera. Sintió unas manos temblorosas en sus hombros y una voz que apenas podía contener la urgencia y la ternura al mismo tiempo. Abuela, por favor, no te vayas. Era su nieto. Ese niño que, a pesar de todo, había mantenido en su corazón un espacio solo para ella. Con una rapidez que denotaba su ansiedad y su miedo a perderla, se acercó para abrazarla con toda la fuerza que su pequeño cuerpo le permitía. Ella, sorprendida y con el alma rota, se dejó envolver. En ese abrazo sintió la calidez de un amor puro, incondicional, que no se había dejado corromper por las tormentas de la noche. Su nieto le susurró al oído, con la voz quebrada: «Perdón, abuela. Yo te invité porque te amo. Ellos no entienden nada». Aquellas palabras fueron como un bálsamo para su herida, un recordatorio de que,
Aunque la familia se dividiera y la cruel indiferencia la golpeara, el amor verdadero podía seguir existiendo, invisible para algunos, pero vivo y latente para otros. Mientras la sostenía entre sus brazos, sintió cómo el dolor se atenuaba, aunque no desaparecía. Esa inocencia, esa pureza de un niño que solo quería verla feliz, era su medicina en medio del veneno que había recibido. Por un instante, en ese abrazo, el mundo volvió a tener sentido. La esperanza volvió a asomar tímidamente en su pecho, recordándole que quizás no todo estaba perdido. Su nieto se separó un poco, mirándola con ojos brillantes y sinceros. No dejes que te hagan sentir menos, abuela. Eres la mejor. Yo sé todo lo que has hecho por mí, y eso nadie podrá borrarlo. Esas palabras hicieron que sintiera una mezcla de orgullo y tristeza, porque si bien era un consuelo saber que alguien la valoraba, también era una señal clara de lo lejos que estaba de la familia que alguna vez imaginó. Ella le acarició el rostro y le dijo que nunca podría olvidar lo mucho que lo amaba. Le prometió que siempre estaría para él, aunque el mundo pareciera estar en su contra. Y en ese momento vio que en sus ojos había una luz que no se apagaba, una llama que ni las palabras más duras podrían extinguir. Ese gesto, ese amor inquebrantable de su nieto, le devolvió la fuerza para seguir adelante. Cuando finalmente salió del salón, sintió que su corazón estaba más ligero, aunque la tristeza aún estaba presente. La noche había sido una prueba terrible, pero ese abrazo, esa expresión de cariño sincero, la sostuvo cuando todo parecía venirse abajo. En medio de tanto rechazo, la ternura de su nieto fue el faro que iluminó su camino. A partir de ese día, ese abrazo se convirtió en un recuerdo sagrado. Lo guardaba en su mente y en su alma para cuando la soledad amenazaba con aplastarla. Esa promesa silenciosa entre abuela y nieto era su refugio, su fortaleza. Sabía que mientras él la amara, nunca estaría verdaderamente sola. Pensó que, aunque el mundo a su alrededor estuviera lleno de muros y puertas cerradas, el amor de su nieto era un pasaje secreto, un lugar donde podía ser ella misma, sin miedo, sin rechazo. Ese gesto simple pero poderoso le dio la esperanza de que algún día, quizás, podrían reconstruir los lazos rotos. Y aunque no sabía qué le depararía el futuro, por primera vez en mucho tiempo, sintió que todavía había un motivo para levantarse cada mañana, porque el amor, en su forma más pura y sincera, seguía vivo, en un abrazo, en una mirada, en un te amo que nadie más podía quitarle. Después de la devastadora noche en la que su alma se sintió destrozada, ella llegó a casa con el cuerpo cansado y la mente llena de recuerdos dolorosos. Cerró la puerta con un suspiro profundo, dejando atrás las miradas frías y las palabras hirientes, pero sin poder sacar de su corazón ese peso tan grande que parecía aplastarla. Esa noche lloró en silencio, sin que nadie pudiera verla, sin que nadie supiera la profundidad de su dolor. Lloró, no solo por lo que había pasado, sino por el abandono de su propia sangre, por la traición que nunca esperó. Sin embargo, entre las lágrimas, algo comenzó a cambiar. Esa tristeza se fue transformando lentamente en una chispa de indignación. Se prometió a sí misma que no volvería a permitir que la pisotearan, que la ignoraran o que la hicieran sentir invisible en su propia familia. Esa noche, con la almohada empapada y la respiración entrecortada, decidió que no seguiría siendo la víctima silenciosa, la abuela que calla para mantener la paz, la mujer que se hace a un lado para no incomodar. No más. Al día siguiente, con la fuerza que solo nace del dolor y la esperanza de un nuevo comienzo, tomó papel y pluma y escribió una carta a su hijo. No era una carta de reproches, ni de culpas, sino de sinceridad. Le contó cómo se sentía, sin rodeos, sin adornos. Le habló del amor que siempre tuvo por él, del sacrificio que hizo para darle lo mejor, y del dolor profundo que le causaba su silencio y la indiferencia de su esposa. Le pidió que reflexionara, que no permitiera que la familia se rompiera por orgullo o miedo. Fue un acto de valentía.
porque poner por escrito todo aquello significaba abrirse, exponerse. Pero también era una forma de recuperar el control, de dejar de ser una víctima pasiva para convertirse en una mujer que reclama respeto y amor. Mientras escribía, sintió que la carga se hacía un poco más liviana, que su voz, aunque solo la escuchara su hijo, empezaba a resonar con fuerza. Después de enviar la carta, habló con su nieto. Lo llamó con ternura, como siempre lo hacía, y le dijo que nunca dejaría de quererlo, que ella estaba ahí para él, para lo que necesitara. Le pidió que no se dejara influenciar por las malas palabras o los prejuicios, que el amor entre ellos era más fuerte que cualquier obstáculo. Su nieto, con la inocencia que solo los niños tienen, le prometió que ella siempre sería importante en su vida, que él la amaba y que juntos podrían enfrentar lo que viniera. Esa conversación fue un bálsamo para ambos. Le recordó que, aunque el camino fuera difícil, no estaba sola, que había un lazo indestructible que ni siquiera el silencio de su hijo o las palabras venenosas de su nuera podían romper. Ese lazo era el amor verdadero, el que no se mide en gestos grandilocuentes, sino en pequeños momentos y en la constancia del corazón. Pero sobre todo, se prometió algo a sí misma. No volvería a pedir permiso para existir en esa familia que ella misma ayudó a construir con tanto esfuerzo. No pediría disculpas por querer estar presente, por amar sin condiciones. Si alguien no la quería allí, era su pérdida. Ella merecía respeto, amor y un lugar digno, sin tener que rogar por ello. Esa fue su nueva bandera, su lema para los días que venían. De repente, recordó todas las veces que había callado para evitar conflictos, todas las veces que se había aguantado insultos para no romper la armonía familiar. Ahora entendía que esa armonía era solo apariencia, una máscara que escondía el desprecio, y que la verdadera paz solo llegaría si ella se respetaba primero a sí misma, si alzaba la voz y hacía valer su dignidad. En su corazón, la tristeza seguía ahí, como una sombra que no desaparece de inmediato. Pero esa sombra ya no la paralizaba. Ahora era solo parte del paisaje, un recordatorio de que había luchado, había resistido y estaba dispuesta a seguir haciéndolo. Sabía que no sería fácil, que habría días de dudas y de dolor, pero también sabía que era hora de caminar con la cabeza en alto. Esa decisión marcó un antes y un después en su vida. Se levantó al día siguiente con un aire diferente, con una fortaleza que parecía salir de lo más profundo de su ser. Se miró al espejo y vio a una mujer que, a pesar de los golpes, seguía ahí, con ganas de pelear, de ser escuchada y respetada. Y ese reflejo le devolvió la esperanza, el impulso para continuar. Sabía que la batalla no era contra su nuera, ni siquiera contra su hijo, sino contra el silencio y la invisibilidad que habían intentado imponerle. Y con esa convicción en el alma, decidió que su voz ya no sería un susurro, sino un grito lleno de dignidad, para reclamar el lugar que siempre mereció. No, no le da asco, no le da vergüenza. Esa frase que su nuera lanzó con tanta crueldad no era verdad. No reflejaba lo que ella sentía por sí misma, ni lo que había sido ni lo que siempre sería, porque ella sabía, en lo más profundo de su alma, que su existencia no era una carga ni una vergüenza, sino un acto de amor y valentía. Ser madre, ser abuela, ser mujer que ha luchado contra viento y marea, eso era motivo de orgullo.